Enigmas al aire. La inmortalidad de una buena historia es que siempre sea un enigma. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Una tercera torre colapsa sin haber sufrido ningún impacto. Otro avión impactó el Pentágono, pero nadie lo vio, y no fueron hallados los restos de los cuerpos ni de dicho avión. Un plan que raya en la perfección, ya sea para el afectado o para el sospechoso. Recordemos que mientras la gente mira la carta del mago, el mago siempre mira su manga. Un atentado terrorista digno de ser todo un enigma. Para entender este enigma tenemos que viajar al pasado, más precisamente a la década de los 80s. Osama Bin Laden, un joven saudí de familia adinerada, sería contactado por el jefe de servicio secreto saudí, quien le ofrecería organizar el reclutamiento de voluntarios para luchar en Afganistán contra la Unión Soviética, que invadía el país. El islamismo combatía el expansionismo soviético, algo bien visto por los Estados Unidos, quien decide financiar esta fuerza paramilitar con dinero y con armas a Bin Laden para liderar la fuerza que para el año de 1989 lograría expulsar a los soviéticos. Pero Bin Laden continuó con su fuerza armada y tras la guerra del Golfo, Arabia Saudita y Estados Unidos rompieron relaciones, lo que desencadenaría el primer ataque terrorista contra las Torres Gemelas en 1993. Un carro bomba sacude la planta baja del World Trade Center, dejando una cifra de 6 muertos. 5 años después, es señalado responsable de los ataques a las embajadas norteamericanas en Nairobi, Kenia y Tanzania, dejando un saldo de 234 muertos. El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por su captura y se convierte en uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. A finales de los 90 y siendo uno de los hombres más buscados del planeta de manera muy incongruente, un periodista de CNN logra dar con su paradero y hacerle una entrevista en su escondite. Se presume la idea de que un simple periodista pudo hacer más inteligencia que la CIA, el FBI y la Interpol, dando con el paradero de Bin Laden. Es en este punto de la historia donde Estados Unidos, en una jugada demasiado inteligente, decide aprovechar esta amenaza mundial llamada Bin Laden como una justificación para librar sus propios intereses personales. El petróleo. Siendo conscientes que tanto Arabia Saudita como Irán eran los países con mayor reservas de petróleo, Estados Unidos necesitaba tan solo una excusa para invadir a Irán, y ahí es donde comienza a tomar forma nuestro enigma de hoy. En julio del 2001, 2 meses antes del atentado, William Cooper, ex militar norteamericano y locutor de radio, predijo el ataque terrorista y mencionó que se le culparía a Bin Laden, pero este solo sería una excusa para invadir Irán. William Cooper moriría 4 meses más tarde, siendo asesinado en su casa por la policía en hechos no muy claros. Now, don't you think that's kind of strange, folks? You see, because the largest intelligence apparatus in the world, with the biggest budget in the history of the world, has been looking for Osama bin Laden for years and years and years, and can't find him. Some doofus jerk-off reporter with a camera crew waltzes right into his hideout and interviews him. And I'm telling you, be prepared for a major attack. But it won't be Osama bin Laden. It will be those behind the New World Order. Lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 no fue un atentado terrorista, fue lo que se conoce como un atentado de falsa bandera. Analicemos la evidencia. Los servicios de seguridad aérea fueron desactivados ese día dado que el presidente viajaría de Washington a Florida. Las autoridades no lograron identificar restos de ADN de las víctimas, pero sí pudieron encontrar intacto un pasaporte de uno de los terroristas implicados, como primera evidencia entre los restos del desplome de las torres. Cada torre gemela tenía 110 pisos y era de acero sólido. Los impactos y el incendio solo se presentaron en un radio de 6 pisos. ¿Cómo pudieron 6 pisos echar abajo los 104 restantes? Los testigos sobrevivientes e incluso miembros de la policía y bomberos declaraban todos que escucharon detonaciones dentro de las torres, que posteriormente sería corroborado en video. You heard explosions, like boom. It has like a distinct sound. It's not like when in compression, like boom, 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 like floors that were dropping and collapsing. This was
boom, and like you felt a rumble in the ground, like almost like you wanted to grab onto something. That, to me, I knew that was an explosion. En los videos se puede evidenciar hierro líquido cayendo, pero para lograr que el hierro y el acero se derrita por incendio común se necesita que este arda por más de 5 horas continuamente. Sin embargo, a los minutos del impacto ya se lograba ver el metal derretido. Lo curioso es que entre los restos de las vigas metálicas se encontró el componente llamado nanotermita, un componente químico altamente inflamable que intensifica la temperatura para derretir cualquier material. ¿Por qué la Torre 7 se cae si estaba a unas calles y no fue alcanzada por ningún impacto? ¿Por qué esta torre cae de manera tan perfecta si se debe a un accidente? ¿Por qué se ordena el transporte en barco como primera medida del acero de los edificios a China y Corea para ser fundidos? ¿Qué no les interesaba que se viera? Para lograr impactar en el Pentágono, el otro avión comercial Boeing 757 debía realizar un giro de 270 grados, lo cual sería una proeza hasta para el piloto más experimentado. Pero hablamos de rebeldes talibanes que entrenaron en simples avionetas. Solo un cazabombardero lograría hacer ese giro. El Boeing 757 no pudo ser filmado nunca y se estrelló contra el edificio mayor de inteligencia norteamericana, pero casualmente ninguna cámara grabó tal hecho. El hueco producido por dicho avión era de tan solo 5 metros de largo por 4 de ancho. Sin embargo, no se encontró restos del fuselaje del avión, maletas, pasajeros, sillas. En síntesis, 38 metros de metal fueron derretidos sin rastro alguno del avión. En el atentado al Pentágono no se pudo encontrar restos del fuselaje del avión, dado que se había fundido. Sin embargo, se recuperó restos del ADN de los pasajeros. Este es otro enigma. ¿Cómo se pudo recuperar restos de ADN que desaparecen a una temperatura de 600 grados centígrados, pero no se recuperó ni un solo trozo de aluminio del avión que desaparece a los 1500 grados centígrados? Un informe encargado por el Departamento de Defensa estadounidense reveló que una empresa privada responsable de manejar residuos biomédicos envió los restos ya cremados y se identificaron a base aérea en el estado de Delaware. Allí fueron quemados nuevamente y tirados a un basurero. Un mes después del atentado, en una entrevista al secretario de Defensa Donald Rumsfeld, mientras narraba los hechos, dijo que un misil había impactado al Pentágono. Momentos después se retractaría. Como conclusión te dejaré con una declaración de Malcolm Howard, ex miembro de la CIA, quien después de salir de una enfermedad bastante grave confesó en una entrevista que él mismo detonó el World Trade Center 7. Fue una demolición controlada clásica con explosivos. Utilizamos materiales compuestos nanotérmicos de grado militar, súper finos como explosivos. La parte difícil era conseguir miles de libras de explosivos, fusibles y mecanismos de encendido en el edificio sin causar demasiada preocupación, pero casi todas las oficinas del edificio 7 fueron alquiladas por la CIA, el servicio secreto o el ejército, lo que facilitó la tarea. Pero mirando al pasado y recordando este hecho, Howard declaró lo siguiente: no ha salido nada bueno de esto. Esta no es la América que imaginamos. El 11 de septiembre pasará a la historia como uno de los grandes enigmas y con mayor número de víctimas. Es de poco creer que para librar unos intereses económicos se deban sacrificar tantas vidas. Hoy recordamos con dolor a aquellos que perdieron su vida hace 18 años. El enigma quedará vivo en la mente de cada uno de nosotros. The whole top came off. And then the smoke, all of a sudden I see the smoke fall. I was standing next to the lieutenant, and I couldn't. All of a sudden I couldn't see him. We were under the truck. The top came off. And the fire door on 76 was locked. Anthony, let's get the fuck out of here. I'm ready, man. Jason, this is yours. Look at this shit, man. Can you believe this shit? No. You got a cell phone. Oh, God. Anybody need some water? I expected 8x10 glossy. I know. ¿Te gustan las historias extrañas con un tinte de misterio?
los enigmas, ovnis y eventos paranormales. Déjame saber que te ha gustado este video con un like. Nos encontraremos en el próximo enigma.